Hey amigos, listos para descubrir los errores más locos de la película Coco que ni Pixar quiere que descubras. Que claro amigo, la película de Coco nos regala una excelente historia, es una gran película y una gran producción, pero como todo en la vida tiene sus pequeños deslices. Así que acompáñame a descubrir todos estos errores y claro, yo como siempre soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Número 3, comencemos con un error en los primeros minutos cuando Miguel toma la caja para lustrar zapatos y sale de la casa. Parece que ocurre un acto de magia. Apenas cambia la toma de ángulo de la cámara, ¡puf! La caja para lustrar zapatos vuelve a aparecer sobre la mesa. Es como si la caja quisiera decir, yo también quiero salir más en esta película. Pero la cosa no termina ahí. En otra toma, cuando Miguel se encuentra mirando por la ventana, en ese momento especial aparece el famoso huevo de Pascua de Pixar, es decir, el camioncito de Pixar Planet. Pero ojo amigos, si miras al fondo hay un error bastante curioso. Hay una cruz y una virgencita que aparecen y desaparecen de la pared de la nada. Ahora sí que, ¿qué está pasando aquí? Y claro amigo, tampoco podemos olvidarnos del santuario de Ernesto de la Cruz cuando precisamente Miguel usa una vela para encender otras más. Y hasta aquí parece que todo está en orden, pero si te detienes un poquito a ver la toma anterior, esa vela ya estaba encendida. Como que Miguel tiene la habilidad secreta de prender y apagar velas con la mente. ¿Y quieres saber otro truco extraño en otra escena? Bueno, pues acompáñame al siguiente error que definitivamente te va a sorprender. Número 2, ahora pasemos a una de las escenas más mágicas cuando Miguel llega al mundo de los muertos. De repente intenta abrazar a sus familiares sin éxito. Pero en esta escena tan importante nos encontramos algunos detalles un tanto raros. Primero que nada, Miguel cuando cae en una tumba abierta, vemos que está rodeada por flores a los costados. Esto es importante. Pero ojo, mucho ojo, no de frente. Luego en la siguiente toma que vemos desde arriba, aparece por arte de magia esas flores que cubren ese lugar vacío. Ahora sí que Pixar nos está haciendo magia visual, o por no decir que sí, obviamente es un error de continuidad. Pero claro amigo, la cosa no termina aquí. Luego tenemos un momento en que la mujer muerta ayuda a Miguel a salir de la tumba. Precisamente cuando él se asusta y cae hacia atrás. Y aquí obviamente pensarías, ok, volvió a caer en la tumba abierta que había en la toma anterior. Pues no amigos, simplemente desapareció el hoyo o como que se volvió a cerrar por arte de magia. En pocas palabras amigos, son dos errores de continuidad en la misma secuencia. Pero no te vayas, aún nos falta el último error que obviamente aparece y desaparece también. Cuando Héctor ayuda a Miguel a pintarse la cara como un muerto, usa la crema para lustrar zapatos. Y después Héctor tira esa pequeña lata al suelo justo al lado de ellos. Pero en la siguiente toma, la lata de repente desaparece. Sin embargo, más tarde el alebrije sigue el rastro de Miguel y la lata aparece mágicamente debajo del puente. Como si tuviera un GPS activado para que Pepita la encontrara. Pero esta película también tiene errores, digámoslo así, de sonido. Porque cuando Miguel y Héctor interpretan su canción en el escenario, comienzan a moverse y se alejan, obviamente, del micrófono. Pero sus voces siguen sonando perfectamente como si estuvieran con el micrófono pegado a la boca. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que Miguel toca su guitarra y canta, pero mágicamente se escuchan otras guitarras, otros instrumentos, hasta trompetas. Que obviamente quién sabe de dónde salieron esos instrumentos. ¿Y qué tal amigo? ¿Ya conocías estos secretos? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de mi villano favorito. Bye.